Bien, entonces vamos a continuar con el tema de asepsia y antisepsia, ¿ya? Esta es una presentación que le voy a pasar el link luego. Me pareció muy interesante, muy completa, por eso lo vamos a ocupar. Entonces hoy día vamos a hablar de algo fundamental que es que son los conocimientos que tenemos que tener todos, ¿no? Porque en algún momento vamos a realizar un procedimiento y tenemos que obviamente hacerlo pues dentro de con todas las normas y protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a repasar un poquito la historia de la sepsia y antisepsia. Ayer ya les hablaba de Lister, ¿no? Que marcaba, les decía, un antes y después en la historia de la cirugía. Vamos a conocer las principales definiciones, ¿no? Y terminología de asepsia y antisepsia. Vamos a ver los principales antisépticos usados en nuestro medio y las características que tiene que tener un antiséptico ideal, ¿no? No todos pueden ser antisépticos, ¿no? Tienen que cumplir unos ciertos parámetros. Bueno, les hablaba ayer rápidamente de Hipócrates, ¿no? Que presagió la asepsia, ¿no? Ya antes de Cristo, ¿no? Cuando ya utilizaba, dice él, el vino o agua hervida para lavar las heridas, ¿no? Ya había entonces indicios de lo que era la asepsia, ¿no? En Roma, ya Galeano también hacía hervir los instrumentos, ¿no? Que era la forma de esterilizar en ese entonces, ¿no? Para atender las heridas de los gladiadores. ¿No? Luego de 100 años, bueno, pasaron varios años, no sé, simplemente 100, entendimos lo que era el lavado de manos, ¿no? El señor Phillips, ¿no? En Hungría, ¿no? Vio que todas las mujeres, ¿no? Después del parto, hacían fiebre, ¿no? Y la razón era porque atendían las fiebres en las salas de autopsia, ¿no? Ahí donde estaban los cadáveres, ¿no? Entonces él vio que generalmente cuando se atendían estos partos ahí, producían fiebre porque obviamente se hacía sin las normas de seguridad, ¿no? Y luego ya va introduciendo el lavado cuidadoso de manos con agua jabonosa caliente, cepillo de uñas, ¿no? Y el agua clorada, ¿no? Como uno de los primeros antisépticos, ¿no? Pasteur es conocido ya en la historia de la cirugía como microbiólogo y químico de origen francés, ¿no? Que obviamente postuló la teoría de que las enfermedades están producidas por gérmenes, ¿no es cierto? Les decía ayer la importancia de Joseph Lister, ¿no? El cirujano inglés que realizó estudios, ¿no? Y los relacionó con las cirugías, ¿no? La cirugía y la infección, ¿no? Y él estudió varios agentes químicos para combatir estas bacterias y las infecciones quirúrgicas, ¿no? Joseph Lister también recurrió a la antisepsia química, ¿no? Empezó dice, a instalar ácido carbólico puro en las bacterias o apósitos, ¿no? ¿No? Pulverizaba el ácido alrededor del campo quirúrgico, ¿no? Y la mesa de operaciones, ¿no? Mojaba sus dedos en fenol, ¿no? Entonces ya iban utilizando y experimentando con algunas sustancias, ¿no? Ya eh, ya se van desarrollando en 1800, a partir de 1800 y algunos equipos de esterilización ya más sofisticados como el autoclave, ¿no? También se va utilizando el ácido fénico, ¿no? Para la esterilización de gasas, principalmente por ebullición, ¿no? Miculix ya en 1900 ya van empleando los guantes esterilizados al vapor, ¿no? Entonces ya se van implementando, ¿no? Ya más instrumentos o insumos de bioseguridad, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué es la asepsia? ¿No? La asepsia significa, el prefijo a significa obviamente negación y falta de ausencia, y la sepsis, infección o contaminación. Entonces, la ausencia de materia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes, ¿no? Eso es la asepsia, ¿no? La falta y ausencia de gérmenes. Y por ende, la antisepsia, ¿no? Será el proceso, ¿no? Donde se emplearán sustancias químicas, ¿no? Que inhiben el crecimiento, ¿no? Pueden inhibir de manera total o pueden reducir el número de microorganismos patógenos sobre los tejidos vivos, ¿no? Entonces, esos son los antisépticos, ¿no? Tienen dos funciones, ¿no? O inhibir de manera total, ¿no? El crecimiento de microorganismos, o reducir su número para así también, obviamente, evitar las infecciones posteriores, ¿no? Entonces tenemos estos dos conceptos, concepto de desinfección y el de esterilización, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Una desinfección es la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas. Esto se va a realizar mediante el uso de agentes físicos o químicos, ¿no? La esterilización es un procedimiento que utiliza métodos, ya sean físicos o químicos, para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, ¿no? En esta incluyen las esporas y hasta las bacterias altamente termoresistentes, ¿no? Entonces, la esterilización es un procedimiento un poco más complejo, ¿no? En el cual se usan métodos químicos o físicos. Ya vamos a ver cuál es el principio del autoclave, o qué es un autoclave, cuál es su principio físico, cuál es el pupinel, cuál es el principio físico también, ¿no? O algunos físicos como los rayos ultravioletas también se utilizan para la esterilización, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. En cambio, el uso de agentes físicos y químicos solo sobre superficies, ¿no? Sobre los tejidos, ¿no? Se denomina desinfección. Entonces, nuevamente, la esterilización es el conjunto de procedimientos, les decía, ¿no? Que destruyen los gérmenes, impiden su desarrollo y así obviamente evitan la contaminación, ¿no? Este término se aplica a todos los objetos fácilmente manipulables. Hay algunos instrumentales o insumos que se realizan que se ocupan en una cirugía. Hay que saberlos clasificar, ¿no? No todos pueden esterilizarse de solo una manera, ¿no? Cada equipo, cada instrumental, ¿no? Tiene un diferente sistema de esterilización, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Bien, entonces la antisepsia van a ser las maniobras, les decía, ¿no? Las maniobras que se aplican sobre piel y mucosa del paciente. Y obviamente el personal tendrá que usar guantes, ¿no? Guantes estériles. Y la desinfección, a diferencia de la antisepsia, son las maniobras que se realizan, ¿no? Pero sobre el mobiliario e inmobiliario de servicio de cirugía, ¿no? O sea, sobre los instrumentos, ¿no? La antisepsia se realiza sobre los tejidos, ¿no? Del paciente. Esto sobre superficies, instrumentos quirúrgicos, se denomina desinfección, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esa terminología. Ok.
Y entonces vamos a tener niveles de desinfección también, ¿no? Vamos a tener desde un alto nivel a un bajo nivel de desinfección. Un alto nivel de desinfección destruye muchos microorganismos, exceptuando, ya les decía, las esporas bacterianas. Un nivel intermedio inactiva algunos microorganismos, principalmente podemos mencionar la Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y hongos, ¿no? Y obviamente no las esporas. Les había dicho que las esporas bacterianas solamente se pueden eliminar con el uso de esterilización, ¿no? Con el procedimiento de esterilización. La desinfección de bajo nivel va a destruir ciertos virus y hongos, mayoría de bacterias, pero no es confiable para la destrucción del bacilo de la tuberculosis y obviamente aún menos de las esporas bacterianas, ¿no? Entonces tenemos de 3 niveles de desinfección. Entonces, ¿qué será un desinfectante? ¿Qué será un antiséptico, no? Vamos a entender como desinfectante a todo agente antimicrobiano, ¿no? Que se va a emplear, ¿no? Estrictamente, ¿no? De uso exclusivo sobre objetos inanimados, ¿no? O medios inertes, ya que son tóxicos, ¿no? Para las células, ¿no? Tienen la capacidad de destruir la materia viva, ¿no? Ese es un desinfectante. Entonces, estos obviamente no los vamos a usar en los tejidos vivos, ¿no? Los antisépticos, a diferencia, son agentes químicos, ¿no? Aprobados, ¿no? Aprobados para ser empleados sobre la piel y mucosa, ¿no? Que inhibe el crecimiento y obviamente la reproducción de los microorganismos, ¿no? Entonces, uno podemos utilizar en superficies inertes, ¿no? Los desinfectantes y los antisépticos, ¿no? Están probados, ¿no? Se puede usar de manera segura sobre la piel, ¿no? Bien. Vamos a tener categorías de elementos críticos. ¿A qué se refiere esto? A los diferentes tipos, les decía, de material que tenemos durante la cirugía, que a cada material amerita un tipo de alguna clase de desinfección o esterilización, ¿no? Entonces vamos a clasificar estos en tres situaciones, ¿no? Elementos críticos, ¿no? Cuando estamos hablando de aquellos materiales que van a estar en contacto con tejidos importantes, ¿no? Como es el sistema vascular, ¿no? Entonces, estamos hablando de instrumental y material quirúrgico, agujas, implantes, catéteres vasculares y sondas urinarias, ¿no? Son considerados elementos críticos, ¿ya? Los elementos semicríticos son los que están en contacto con mucosa, piel o algunas soluciones de continuidad, obviamente libre de microorganismos, salvo las esporas, ¿no? En estos casos tenemos como material considerado elemento semicrítico, los endoscopios, los equipos respiratorios, los equipos de anestesia, ¿no? Y los elementos no críticos son los que entran en contacto con la piel, pero no con la mucosa del paciente, ¿no? Entonces tenemos las muletas, la mesa de luz y todos los demás elementos, ¿no? Entonces ustedes ven que de acuerdo a el grado de contacto que tenga el organismo del paciente, ¿no? Se pueden clasificar estos elementos en críticos, semicríticos y no críticos. Obviamente que estos elementos críticos, ¿no? Los que están en contacto con el sistema vascular, es muy importante, ¿no? Porque si no se toman las medidas adecuadas para hacer una buena esterilización de este material,
¿no? Imagínense, puede desarrollar una sepsis fulminante, ¿no? Si no se toman las medidas adecuadas para la esterilización del material de sutura, ¿no? Principalmente los implantes, ¿no? Que a veces se utilizan en cirugía vascular, o los catéteres vasculares que a veces utilizamos para poder administrar, ¿no? Medicamentos a los pacientes, ¿no? El mismo hecho de las sondas urinarias, miren ustedes. Entonces, qué importante es cumplir con las normas de bioseguridad, ¿no? Sobre todo cuando se van a usar este tipo de instrumentos en el paciente. Bien, les decía de los métodos de esterilización, ¿no? Vamos a tener métodos físicos y químicos, ¿no? Dentro de los métodos físicos vamos a tener principalmente, vamos a usar el calor como método físico de esterilización, ¿no? Y dentro del calor podemos utilizar el calor seco, el calor húmedo, ¿no? El, el calor húmedo, ¿no? Es el que vamos a utilizar, por ejemplo, es el principio del autoclave, ¿no? El autoclave, que es un instrumento que ustedes están viendo acá en una imagen, ¿no? Es un instrumento para esterilizar que utiliza como principio físico el calor húmedo, ¿no? Y además del calor húmedo, utiliza la presión atmosférica, ¿no? Utiliza el vapor a una determinada presión atmosférica. En este caso son presiones bajas que maneja el autoclave, ¿no? Y también el otro instrumento que nosotros utilizamos para la esterilización es el calor seco, ¿no? Ya sea por flameado directo, por incineración, ¿no? O por aire caliente, ¿no es cierto? Este es el principio de otro instrumento que nosotros llamamos pupinel, ¿no? Entonces tenemos dos instrumentos, eh, dos formas de esterilizar que son muy comunes en nuestro medio, ¿no? O esterilizamos por autoclave, que utiliza el calor húmedo y la presión, generalmente a bajas presiones, y el calor seco, ¿no? El cual es el principio del pupinel, ¿no? Se dice que el tiempo ideal para esterilizar por pupinel es el de someter al material que se va a esterilizar a 180 grados durante 30 minutos, ¿no? Ese es el tiempo que nosotros, eh, el tiempo ideal para esterilizar por calor seco mediante el uso del pupinel. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los métodos químicos, ¿no? Vamos a tener agentes de tipo, bueno, agentes químicos en forma de gas y otros agentes, ya sean orgánicos o inorgánicos, ¿no? Dentro de los gaseosos vamos a tener el óxido de etileno y el formaldehído, que son sustancias químicas que se ocupan en la práctica diaria la, para la esterilización, pues, ¿no? Bien, aquí tenemos una tablita que nos resume un poco lo que son las sustancias químicas inorgánicas y las orgánicas, ¿no? Clasificadas acá. Tenemos sustancias halógenas, ¿no? Tenemos gaseosas como el óxido de etileno, ¿no?
Dentro de las sustancias halógenas tenemos uno que es muy común en nuestro medio, es el uso del hipoclorito de sodio o la lavandina, ¿no? Que es muy usado para la desinfección del instrumental quirúrgico, ¿no? De los ambientes, ¿no? Entonces, el hipoclorito de sodio, ¿no? Es una sustancia química inorgánica de tipo halógena, ¿no? Es importante saber eso. También tenemos el uso de materiales pesados, ¿no? Principalmente compuestos de mercurio o de plata, ¿no? Los cuales generalmente estos no los utilizamos en nuestro medio, ¿no? Uno que sí utilizamos de tipo oxidante es el peróxido de hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Alguien sabe? Não é água oxigenada não, não, doutor? Claro, el agua oxigenada, muy bien. Ese es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces lo utilizamos también, ¿no? Es muy usado en nuestro medio, pero es para la curación de heridas incluso, ¿no? Dentro de las sustancias orgánicas, ¿no? Tenemos principalmente los alcoholes, ¿no? El etanol, ¿no? Para la desinfección de sustancias, de superficies, ¿no? Entre los agentes más usados tenemos esos, ¿no? Luego, solamente por mencionar, ¿no? Los otros que son los detergentes, los aldehídos, ¿no? Bien, dentro de los antisépticos, que son, les decía, son agentes químicos probados para ser empleados sobre la piel, ¿no? Que inhiben el crecimiento y la reproducción de microorganismos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos antisépticos? La desnaturalización de proteínas, ¿no? Los cambios en la membrana celular de los microorganismos, ¿no? Lo cual altera la permeabilidad, ¿no? Y las alteraciones enzimáticas y celular, ¿no? Son los mecanismos de acción por los cuales los antisépticos van a inhibir el crecimiento y la reproducción de los microorganismos, ¿no? Es importante, fundamental. Vamos a clasificarlos de la siguiente manera, los agentes antisépticos. Vamos a clasificarlos en alcoholes de tipo biguanidas y los halogenados, ¿no? Dentro de los alcoholes tenemos el etílico y el etanol, que se utilizan con bastante frecuencia. La clorhexidina también es usado, sobre todo en cirugía laparoscópica para la desinfección. El yodopovidona también, ¿no? Pero generalmente es este antiséptico con el que hacemos la limpieza de toda la superficie que se va a operar, ¿no? Lo hacemos la antisepsia, siempre utilizamos povidona yodada, ¿no? De la que se usa con más frecuencia a nivel universal. Bien, tenemos algunos tipos de alcoholes, alcohol 70%. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La desnaturalización de las proteínas, ¿no? ¿Qué uso le damos? Para el lavado de manos, para el lavado quirúrgico, para la preparación preoperatoria, ¿no? Para la preparación de la piel, para los procedimientos invasivos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del alcohol al 70%? ¿No? Una rápida reducción de la flora bacteriana, ¿no? Lo malo es que es de corta duración porque tiende a evaporarse, ¿no? Doutor, uma Sí, pergunta. sí, Qual é a diferença de 70 para 90%? la concentración, pues, ¿no? Del etanol, ¿no? A este porcentaje, ¿no?
es menos concentrado que un 90%, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se ha demostrado que a estas concentraciones no tiene mucha, o es más efectivo, por decir, como desinfectante, ¿entiende? Mm, Entonces, se ha ido probando las diferentes porcentajes y concentraciones de alcohol y se ha visto que al 70% tiene mayor efectividad para uso como desinfectante, ¿no? mm. Ok. ¿Dónde estamos? Bien, entonces, ¿cuál es el espectro de acción del alcohol al 70%? ¿No? Es bactericida frente a bacterias gram positivas y gram negativas, no con las esporas, obviamente. Tiene una buena actividad para Mycobacterium tuberculosis, actúa también sobre algunos hongos y virus, ¿no? Del tipo hepatitis B o VIH, ¿no? Lo bueno que esta sustancia se puede combinar con otros antisépticos como el yodo o la clorhexidina, ¿no? Los cuales pueden sinergizar, ¿no? Su actividad y cubrir un mayor espectro y ser más eficaces, ¿no? Las limitaciones, les decía, se evapora, es volátil, algo que es muy importante y hay que tener cuidado porque es inflamable, ¿no? Eh, no tienen efecto residual, o sea que es de corta duración y lastimosamente produce sequedad en la piel, ¿no? Pero cuando nosotros no contamos, ¿no? con otros antisépticos de tipo yodo, clorhexidina, ¿no? Podemos hacer uso del alcohol al 70%, ¿no? La clorhexidina, les decía que generalmente se ha demostrado que entre el 2 al 4% tiene efectividad. Se utiliza como un antiséptico antimicrobiano, ¿no? También activo sobre gram positivos y gram negativos, ¿no? También bacterias aerobias y anaerobias facultativas, ¿no? Se lo utiliza como un medio alternativo en los cuales el uso de yodo está contraindicado, ¿no? Se lo puede aplicar de manera tópica como desinfectante, ¿no? Entonces hay algunos casos en los pacientes defienden algún tipo de alergia, ¿no? O son susceptibles a realizar dermatitis por contacto, entonces hay que evitar el uso de yodo o alcohol en esos pacientes para la desinfección y se puede utilizar esta alternativa que es la clorhexidina, ¿no? ¿Cómo actúa la clorhexidina? Actúa a nivel de la membrana celular y las proteínas intracelulares, ¿no? Los efectos adversos también pueden irritar la piel, ¿no? Hay que evitar el uso en el oído medio porque pueden afectar un poco ahí a la función auditiva. El efecto residual que tiene es de 6 horas, ¿no? Solamente les decía es limitado solamente a bacterias, no tiene acción sobre los virus, ¿no? ¿No? Y permanece inactiva frente a la materia orgánica, el cloro y el jabón natural, ¿no? Este es el que les decía, es el yodopovidona, es el antiséptico que utilizamos con bastante frecuencia en el servicio de cirugía, ¿no? Cuando realizamos la antisepsia de la región operatoria, ¿no? Este es el de elección, ¿no? Ah, el yodopovidona, ¿no? Como dice ahí, es el de elección, ¿no? En las antisepsias quirúrgicas, ¿no? También para desinfectar algunas sustancias, perdón, algunos instrumentales, ¿no? Como catéteres, demás instrumentos, ¿no? Vienen en soluciones jabonosas, ¿no? También se la utiliza para el lavado de manos, ¿no?
Hay una solución que es jabonosa y que contiene yodo y jabón para hacer el lavado de manos y la desinfección prequirúrgica de la piel. ¿Cuál es el mecanismo de acción del yodo? Actúa como un oxidante de las proteínas y los ácidos nucleicos en los microorganismos, ¿no? Actúa rápidamente, ese es el beneficio que tiene el yodo, como bactericida, fungicida, tuberculosida, viricida y esporicida, ¿no? Prácticamente es completo, ¿no? Por eso es el de elección, ¿no? Es inactiva en la materia orgánica, su presentación es de 7.5% a 8%, ¿no? Los que vienen con soluciones jabonosas, ¿no? Ayudan a la desinfección utilizando sales sódicas o potásicas de diversos ácidos gráficos, ¿no? Esos son los jabones, ¿no? Funcionan como emulsionante de los lípidos, ¿no? La acción prácticamente es por el arrastre mecánico durante el lavado de manos, ¿no? Por eso el lavado de manos debe ser desde la punta de los dedos hasta el codo, ¿no? Luego vamos a hacer todo un tema de lavado de manos, ¿no? Vamos a ver la posibilidad de mostrarles ahí en un quirófano cómo se hace el lavado de manos. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Vamos a entrar en lo que es la técnica aséptica. ¿Cómo es que debemos usar estos antisépticos para realizar la antisepsia? ¿Dudas hasta acá? No, doctor. Ya. Seguimos entonces. Bien. A ver, déjenme revisar un ratito. Esto parece que ya nos va a cortar el tiempo. Un minutito, por favor. Bien, se me va a cortar la transmisión. Les voy a mandar un tercer link para terminar este tema. Nos falta poquito, ¿ya? Ok. Ya, enseguida les mando el link.